distintas herramientas que nos van a facilitar mucho la labor de definición de las distintas actividades que hay que realizar. Y sobre todo estas tareas, estos tipos de herramientas también nos van a ayudar en el seguimiento, porque de una manera automática nos van a permitir replanificar los distintos planes que nosotros tengamos que hacer a medida que van surgiendo problemas. Es decir, si ocurre algún tipo de problema, por ejemplo, porque una persona o un recurso se pone enfermo, en cualquier momento nosotros podemos indicar esa circunstancia o esa incidencia dentro de la herramienta y la herramienta automáticamente replanifica todo el resto de tareas que venían detrás de esa y replanifica todo el proyecto en consecuencia. Entonces es una cosa que no tenemos que hacer nosotros manualmente y que nos va a ahorrar bastante tiempo en realizarla. Bueno, y con esto más o menos creo que podemos dar por terminada la primera sesión. Lo que vamos a hacer en las siguientes sesiones es centrarnos en concreto en lo que es el proceso de estimación, ver un poco, caracterizar cuál es este proceso de estimación y estudiar distintas técnicas que se pueden aplicar en distintos momentos del ciclo de vida según la cantidad de información que nosotros vayamos teniendo. Muy bien, pues muchísimas gracias, profesora Moreno, por su espléndida exposición y por las respuestas también a las preguntas que se le han formulado. Recordemos ahora que hay una dirección de correo electrónico a disposición de los alumnos inscritos en el seminario. En esa dirección los alumnos pueden plantear consultas particulares durante toda esta semana en la que se desarrolla el curso y también durante la siguiente. Yo no sé si quiere añadir usted alguna última cosa. No, simplemente agradecer a todos los asistentes y oyentes de este curso por la amabilidad que han tenido asistiendo a él, por las preguntas que nos han realizado y esperamos pues poder satisfacerles en su curiosidad. Muy bien, pues entonces yo le voy a trasladar una pregunta que nos ha llegado por fax, que me ha hecho llegar nuestra regidora. Dice así: para hacer una base de datos histórica que sirva para hacer estimaciones, la profesora ha indicado que no se deberían mezclar proyectos muy diferentes en una misma base. ¿Podría indicarnos, profesora, más o menos cuáles podrían ser los elementos diferenciadores que deberíamos utilizar para hacer estas divisiones? Sí, básicamente el uso de bases de datos históricas hemos mencionado que es muy importante, sobre todo, por ejemplo, para hacer esta asignación de tiempos y de esfuerzo que nosotros hemos visto, por ejemplo, con esta herramienta, ¿no? Para poder saber, por ejemplo, a cada una de estas tareas cuál es el esfuerzo y cuál es el tiempo que hay que aplicar. ¿Cómo sabemos esta información? Entonces, para ello, lo ideal es recurrir a una serie de bases de datos históricas donde nosotros tengamos esta información guardada de distintos proyectos. Evidentemente lo que no podemos hacer es mezclar proyectos de distintos tipos, es decir, lo ideal sería, por ejemplo, utilizar un conjunto de proyectos distintos para un conjunto de base, o una parte de la base de datos para proyectos que utilizan un ciclo de vida tradicional, una parte de base de datos para un proyecto que utilizan un sistema en tiempo real, es decir, para distintos tipos de proyectos. Entonces, básicamente las características diferenciadoras son el tipo de proyecto, la tecnología que se puede utilizar y las personas que están trabajando en ese tipo de proyectos. Bueno, creo que tenemos otra pregunta por fax, podemos formulársela. Dice: la planificación de un proyecto muy grande con bastantes personas involucradas puede ser muy compleja. En particular, por ejemplo, en lo que se refiere a detectar posibles problemas por causa de errores cometidos por la persona que planifica. El primer error podría ser que se asignen a una persona distintas tareas en un mismo periodo de tiempo. Si el plan es pequeño es posible detectarlo manualmente, pero, profesora, si el plan es grande, ¿las herramientas pueden ayudar en alguna medida? Sí, teóricamente una de las facilidades que puede proporcionar la herramienta es la identificación de lo que se llaman conflictos de recursos. Esos tipos de conflictos se producen cuando, como usted ha dicho, pues nos encontramos con determinados recursos o determinadas personas que son asignadas al mismo tiempo sobre la misma tarea. Entonces, evidentemente, si una persona trabaja 8 horas, no puede estar el mismo día 8 horas haciendo la tarea 1 y el mismo día 8 horas haciendo la tarea 2. Entonces las herramientas automáticamente nos ayudan a detectar este tipo de situaciones y algunas de ellas nos ayudan incluso a resolverlas. Es decir, no solamente nos dicen, bueno, en tal tarea tienes tal problema porque has asignado a esta persona horas de más, sino que además nos dicen, bueno, si quieres te podemos ayudar a resolver
este problema o este conflicto que se ha generado. ¿Cómo lo resuelven las herramientas? Bueno, pues lo resuelven de una forma muy básica y es lo que se denomina la nivelación. Entonces, lo que hacen es que básicamente nosotros lo que tenemos son dos tareas que están, digamos, en paralelo sobre el mismo recurso. Entonces, las herramientas lo que hacen es que colocan una tarea detrás de la otra, con lo cual puede ocurrir el caso de que el proyecto se alargue. Puede ocurrir el caso de que el proyecto se alargue si esas tareas son críticas. Si esas tareas no son críticas, pueden resolver el conflicto perfectamente. Entonces la herramienta te dice si ha resuelto el conflicto o si no lo ha resuelto. En caso de que no lo haya resuelto, pues tenemos que ser nosotros manualmente los que resolvamos el problema. Muy bien, gracias profesora Ana María Moreno. La esperamos el próximo día. A vosotros. Nuestro agradecimiento también a las instituciones iberoamericanas que han participado. Gracias a la Universidad de los Andes de Colombia, a la Blas Pascal y a la Nacional de San Luis de Argentina, a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Ecuador, a la Universidad NUR y a la Universidad Privada Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, igualmente a la Politécnica de Madrid, España, a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de la República Dominicana y a la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Y por supuesto, gracias a todos ustedes, amigos de Televisión Educativa Iberoamericana. Recuerden que los esperamos en la segunda sesión del Seminario de Actualización Tecnológica, Gestión de Proyectos Software, Estimación y Planificación de Tiempos y Costes de un Proyecto. Hasta pronto.